ustedes pueden ver la célula, pueden hablar de características celulares, pero sin embargo pues, nos pueden dar, podemos ver cómo se está comportando, se está conduciendo las células tumorales y cómo están creciendo. Este crecimiento fuera del tejido está creciendo hacia afuera, porque esa es su forma de poderse expresar. Ellos no tienen la capacidad de invadir, por eso crecen siempre hacia afuera, sin invadir. Por eso, según este crecimiento, comportamiento que tienen, pues es compatible con una neoplasia benigna. En cambio, la neoplasia maligna siempre es ¿qué cosa? Invasiva. Ni siquiera sabemos nosotros, ni ellos tienen la seguridad que el origen puede ser, dice, de origen pancreático, pero sin embargo estamos viendo ¿qué cosa? La conducta invasiva que tienen estas. Por lo tanto, esa conducta invasiva es compatible con ¿qué? Con una neoplasia benigna. Entonces, si hablamos de neoplasias malignas, bueno, benignas, las características principales dicen que es un tumor localizado, siempre en términos generales, casi todas las neoplasias benignas poseen una cápsula que lo delimita. Y bueno, el crecimiento es un crecimiento lento o limitado, como dice ahí. Y sobre todo, aquí viene la característica más importante, creo que distintiva de todas las neoplasias, benignas, etc., que son células diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las células de los tumores o de las neoplasias benignas se parecen mucho a las células normales que estamos diciendo. Por ejemplo, si hablo de un hepatoma, ¿qué quiere decir? Que es un tumor benigno de qué? El hígado. ¿Y que estas células tumorales se parecen mucho a quién? Si yo digo que es un fibroma, ¿cómo serán las células tumorales? ¿A quiénes se parecerán? ¿A quiénes se parecerán? Claro, si no sabes, agarras y te vas corriendo, te vas a ir acá al cuadro y lo buscas, ¿verdad? Así fácil, ¿verdad? Búscalo y ahí verás qué células pareces el cuadro, para que lo uses. Bueno, y acá, miren, a mí me disgusta mucho que digan, no hay, cuando hablan de características, oye, características de tal cosa, no hay. ¿Qué me hablas de no hay? Porque si mejor habla que de lo que hay. Pero acá dice, una neoplasia benigna no invade. Entonces, ¿quién se acá? Y bueno, también nos serviría, bueno, si la benigna no invade, ¿quién invade? La maligna, ¿sí? No hace metástasis. ¿Y entonces quién hace? La maligna. Entonces pone la maligna, pues, ¿qué será? Como se muchas veces dice, características, no hay. Estás poniendo características, estás escribiendo, pero eso no pones el no hay. ¿Me están entendiendo lo que digo? Entonces no me venga con tu no hay. Ahí sí, no. Entonces, si estás viendo, estás observando microscópicamente, ¿qué es lo que estás encontrando? ¿Por qué me pones que no hay? Lo que no hay, pues no sé qué vas. ¿Cómo puedes escribir lo que no hay? No hay. Bueno, dice, otra cosa, dice, ¿no? Solo causa daño por compresión, ¿no? Por compresión, porque tiene un crecimiento, aquí dicen que es un crecimiento expansivo. Como está delimitado, no invade, ¿no? Pero crece, se expande y comienza a comprimir a las estructuras o los tejidos que se encuentran cercanos o adyacentes a él. Y aquí otro no, dice, no crece después de la extirpación. Y si no crece después de la extirpación, ¿quién crece después de la extirpación? El maligno, ¿no? Y a ese crecimiento después de la extirpación, ¿cómo se le llama? Se le llama recidiva. Acuérdense, ¿cómo se llama? Recidiva. O también recurrencia. Pero que solo lo hacen siempre ¿quiénes? Las neoplasias
maligno. O sea, hablo del benigno, se supone que todo esto es para hablar del benigno, pero menciono 1, 2, 3 características. ¿Y a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? A la neoplasia. Bien. Después de terminar, seguimos. Bueno, y hablamos de los tejidos epiteliales. No, es más, a veces también la bibliografía se lo tiene. A mí no me gusta mucho eso de no hace. No hace, porque lo menciono en el otro. Ya, cuando se trata de tejidos epiteliales, para designar un tejido epitelial de una neoplasia benigna, ¿no? Aquí dice, si hablamos de tejido estratificado, escamoso estratificado, de recubierta, que es la piel, entonces a eso se refiere como papiloma. Pero es un epitelio interno, mucoso. Ahí esas proyecciones se denominan hoyo, como este del ratón, ¿no? Ese del ratón es un pólipo. Y le dicen pólipo, porque es la mucosa del intestino, y esa proyección se llama. Y además también otra diferencia, que este es estratificado, ¿sí o no? Pero este no. Este generalmente sí, o se ve estratificado. El papiloma para la piel sí es estratificado. Y a veces también la cavidad oral también tiene estratificación. Si es estratificado también puede llevar a formar los papilomas. El rumen, por ejemplo, ¿es estratificado o es estratificado? También puede formar papiloma. La cavidad oral también. Por eso es que la cavidad oral de algunos animales como los perros también pueden crecer los papilomas. ¿Sí? Cuando se trata de epitelio glandular, utilizamos el prefijo de la glándula, que es adeno significa glándula, y goma, que está siendo referido a los tumores benignos en términos generales. Cuando se te habla de tejido mesenquimatoso, así el loma se gana todo, ¿no? Hemangioma, lipoma, condroma, ¿qué más? Todos los leionioma, radonioma. Y el hemangioma, que es un tumor benigno que se ha originado ¿de quién? De los vasos sanguíneos. ¿Cuál es la célula de los vasos sanguíneos? El endotelio. Bueno, y acá nos pone dos penes son, creo que este es el pene de un toro y este es el crecimiento. Aunque ustedes no creen, este es un papiloma. ¿Qué les parece? ¿Creen o no creen? Acá está uno de acá. ¿Es en el pene de Nicolás? Sí, mira, todo esto. Dice que es un papiloma. Y ese también es el pene, no sé de quién será, pero también crecimiento, no sé de qué también. ¿Ya? Pero bueno, este ya lo sacaron, lo cortaron y lo han puesto a la foto, ¿no? A este lo han, ¿cómo le llaman? Desenvainado hasta el prepucio, y esto es lo que más, por eso se ve flácido, ¿no? Y además esto pesa, pues, ¿no? Bueno, pero no es un papiloma simple, ¿no? No es un papiloma simple, sino se llama un fibropapiloma. Entonces, ¿qué quiere decir como un fibropapiloma? Es que tiene un estroma bastante desarrollado. El papiloma viene del epitelio estratificado, como la epidermis. Bueno, pero la epidermis tiene queratina. Puede ser un epitelio estratificado con queratina o también sin queratina. Y este es así grande, ojo, acá lo que se rescata es que está creciendo hacia afuera, ¿sí o no? No está invadiendo. Por lo tanto, esa conducta está diciendo que se trata de un tumor benigno. Pero claro, las verrugas no son así de grandotas, ¿no? Es porque tienen un estroma bastante escaso.
Pero si tienes un fibropapiloma, entonces estás diciendo que es un papiloma que tiene, ¿qué cosa? Un estroma bastante desarrollado. Y por eso se ve de esta forma, ¿no? O de esta, ¿no? Que también, mire, parecen masas nodulares en esta que no han desenvainado del pene y que están colgadas, ¿no? Que pesa, y por eso se le nota todo rápido. Y sí, lo están agarrando, ¿no? Para que no se meta. Mi papiloma peniano, es un toro, ese es un toro. ¿Qué será? Un toro que será toro. Pero es producido por un virus que se llama el papilomavirus. Hay un papilomavirus específico para cada especie. Un papilomavirus bovino, un papilomavirus canino, un papilomavirus humano, ¿no? Recuerden que el papilomavirus humano es el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es la causa de las verrugas, y el tipo 2 que se transmite por vía sexual. Nada más. Bien, el papiloma también se puede expresar como ustedes ven acá en el rumen, porque también tiene un nivel certificado y todavía queda imunizado, que puede crecer con proyecciones, pero que se han unido, que parecen masas, y aquí también, que se pueden presentar en el rumen. Por eso, ¿por qué les en forma de coliflor? Porque son como, ¿qué cosa? Como proyecciones, ¿no? Proyecciones hacia el exterior, ¿no? Bueno, cubiertas por escamas. Miren esto. Ese se nota mejor que este. Y esta es la imagen histológica de un pólipo, ¿no? Esto debe ser parece una vellosidad intestinal y cómo se proyecta. Bueno, tratándose de un epitelio simple y de una mucosa, pues ya no le vamos a llamar papiloma, sino le llamamos pólipo. Y tiene la misma estructura, un epitelio también igualito, con glándulas, etcétera, algunas que están bastante dilatadas, que ya están formando ¿qué cosa? Cavidades quísticas o quistes. Bueno, este es un tumor mamario mixto, que creo que ya lo conocen, ¿se acuerdan que le hemos visto en la primera unidad? ¿Bajo el título de qué? ¿O bajo el tema de qué? De la metaplasia. ¿De qué tipo? Tejido conjuntivo, porque también hay epitelial. A ver, aquí está el cartílago, así moradito. En algunos casos hay una lámina que es el 678C, que es un tumor mamario mixto, en el cual el cartílago ni siquiera se ve morado, es el rosado. Y ahí se ven los conocidos. Bueno, y la otra es la parte de neoplasia, que es las células tumorales que están formando los acinos. Las neoplasias malignas. ¿Qué nos dicen las neoplasias malignas? ¿Crecen sin control? Claro, ambos crecen sin control, por supuesto, ¿no? Pero la velocidad de crecimiento que tiene la neoplasia maligna es mucho mayor que la que tiene la neoplasia maligna. Y la invasión. La invasión es su característica, ¿no? Su característica principal y que invade los tejidos que están más cercanos, invaden planos también. Si se origina de un plano superficial, pues va a invadir todos los planos profundos, e inclusive tan profundo que si hay hueso también destruirá el hueso. Bueno, y acá nos habla de que también se puede diseminar, y cuando habla de diseminar a otras partes del cuerpo, necesariamente estamos hablando de qué cosa? De la metástasis. Y bueno, el cáncer por su comportamiento, características, su comportamiento invasivo, infiltrativo, y que se pega ahí no se entiende para nada. Y este es un cuadro que nos presenta el libro del Atlas de Anatomía Patológica de Steven Sillow, y nos ponen acá, Steven Sillow dice, mira, a ver, acá comenzamos por lo normal, ¿no? Que esta es la glándula del colon. Recuerden que en mi mano el cáncer de colon es bastante frecuente, y nos ponen, mira, esto es lo normal. Y luego acá en B nos dicen que esta es la neoplasia benigna. Una neoplasia benigna
que las células van conformando igualito, ¿no? Igualito que la glándula, ¿no? Pero si tú cuentas, acá solamente ves 3 glándulas, pero acá en esta muestra hay 1, 2, 3, 4, 5. Claro, que parecería que hubiera mayor cantidad de glándulas que están más elongadas, ¿no? Y que hay mayor cantidad de números, pero que se parecen todavía en conformación igual a las normales. Nos dice que esta es una neoplasia ya maligna, pero que es diferenciada. Entonces, las células igual, ¿no? Tratan de formar una luz, que puede ser una grande, que puede ser una más pequeña, pero siempre se agrupan tratando de seguir conformando la estructura glandular o acinar. Se conserva todavía. Acá nos dicen que esta es una que es medianamente diferenciada. O sea, medianamente, ¿qué significa? Que algunas sí están tratando de seguir la conformación, pero otras no. Y bueno, y acá tenemos un grupo de células, ¿no? Que ya deben estar invadiendo, esta célula neoplásica maligna, pero de mediana diferenciación, donde algunas, a pesar de que están agrupadas, tratan de formar luz, ¿no? Acá dentro del grupo, y otras no. Están agrupadas por células sin una formación. Por eso dice que es medianamente diferenciada. Y esta es totalmente indiferenciada, ¿no? Pero que ya nos lleva hasta el extremo de la anaplasia. ¿Y cómo podemos nosotros diferenciar que esta es indiferenciada y anaplasia? Miren las células cómo están. Todas estas se han originado de un epitelio glandular y generalmente las neoplasias de origen epitelial siempre tienen a juntarse, se agrupan. Todas las que son de origen epitelial, las células siempre tienden a agruparse. Pero en cambio de origen mesenquimatoso siempre están libres. Pueden estar por ahí juntas, pero no forman nada, no se agrupan. Pero acá se ha perdido eso, ¿no? Se ha perdido esa característica de que las células tienden a agruparse. Miren la forma que tienen las células. Son bastante, como podría decir, distintas y diferentes, ¿no? Algunas eran grandes, otras eran pequeñas, algunos tienen núcleo, otros tienen más de un núcleo, que por acá hay, y otros presentan la figura de mitosis. ¿Ven? Esto, la conformación o el ordenamiento cromosómico en forma de una Y, ¿no? Que a esto se le llama la mitosis atípica. En este caso, trípola, 1, 2 y 3. Entonces, el pleomorfismo, tanto celular y nuclear, también se puede ver la mitosis atípica, que son características que ya nos están hablando no solamente de que se trata de una neoplasia maligna, sino que también es anaplasia. Que la regresión es todo primitivo, donde las células cada una está por su medio, cada uno anda por su cuenta, nadie se agrupa. Y ese origen epitelial. Y bueno, y este que nos saca fuera del cuadro, esta de acá, es una neoplasia maligna de origen mesenquimatoso. Miren cómo están las células, ¿no? Ordenaditas, viendo una tras otra, y se trata, dice, de un leiomyoma, músculo liso, ¿no? Una neoplasia benigna del músculo. Entonces, estas se deben parecer mucho, ¿no? Estas células y esa conformación, ¿no? Total se debe parecer mucho a una fibra muscular lisa. Es benigna, es igualita. Lo que sí es que estas direcciones que toman las fibras, ¿no? O las fibras tumorales que crecen a las fibras, siempre tienden a formar crecimientos en forma de una pelota o de un huevo. Y se pueden, dice, encontrar en cualquier parte donde haya tejido conjuntivo. Pero donde producen problemas y donde hay mayor frecuencia de presentación de los fibromas es en el tracto reproductivo de la Cuando hablamos de tumores malignos de origen epitelial, utilizamos el término carcinoma. Carcinoma significa tumor maligno de origen epitelial. Por eso, para el epitelio
escamoso, o el epitelio de revestimiento escamoso compuesto, se le va a llamar carcinoma de células escamosas. Recuerden que las células escamosas, la capa escamosa de la epidermis, ¿se acuerdan o no se acuerdan de la capa escamosa? Ya, si no te acuerdas, cada retiro de histología, ¿por qué le dicen escamosa? Porque parecen espinas de la conformación, ¿no? A través de los puentes intercelulares que se pueden ver. En el carcinoma de células escamosas, inclusive estos puentes están bien prominentes, muy bonitos, ¿no? Y bueno, también te podemos tener carcinoma de células estratificadas. Para el epitelio glandular habrá que agregarle el término carcinoma. Adeno es de glándula, el carcinoma que significa maligno. También puede haber el epitelio transicional que está en la vejiga y las vías urinarias, que es el carcinoma del epitelio transicional. Y bueno, ¿qué les parece esto? Dice que es un carcinoma de células escamosas en la lengua del gato. En la lengua del gato, ¿es epitelio compuesto escamoso o no? Y estratificado todavía, ¿no? ¿Alguna vez te la vio tu gato? ¿Sí? ¿Y qué has sentido? Una corriente. Que te sube y baja. Que te raspa. Inclusive el gatito cuando se lame, todos los pelos se le quedan en la lengua. Y se lo traga, le embruje. Bien, entonces nos dice que este es un carcinoma de células escamosas. A ver, ¿cómo nosotros podemos comprobar que se trata de una neoplasia maligna? ¿Qué puedo ver? Ustedes saben examinar las células malignas. ¿Saben qué se tiene que poder para decir que es una célula maligna? ¿Saben o no saben? No saben, pues no saben nada, están aprendiendo. ¿Sí o no? No saben. Entonces, ¿cómo yo puedo creer que se trata de una neoplasia maligna si yo no sé ver las células? Ahora, ¿las células se ven bien? O sea, se ven bien para que digas, ay, sí, puedo ver las características. Pues, ¿se ven bien? ¿Se ven bien? El 40X, de repente ni siquiera el 40X, la 10X. La 10X podrás ver características celulares que te digan, oye, sí, es una célula, porque tiene esto, tiene lo otro. Y además ni sabes qué características tiene. Pero sin embargo nos dicen que estamos en donde? En la lengua de un gato. Ahora, no puedes decir que eres ajeno a quien tiene la lengua del gato. ¿Tiene epitelio o no tiene epitelio? Claro, se dice que te raspa todo. Y después, ¿qué más tiene la lengua? Porque la lengua tiene movimiento o no tiene movimiento. Bastante, señor. Sobre todo cuando estamos en clase, todavía no empiezo la clase y ustedes y cuando pregunto qué pasa, nada menos. Bueno, entonces tú puedes ver en qué parte de la lengua estamos. Puedes distinguir qué parte. Si estamos en la superficie, si estamos, no sé, en la lámina propia, estamos en la submucosa, estamos en la muscular, ¿puedes ver? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no puedes ver? Porque todo este espacio está ocupado ¿por qué? Por las células tumorales. Además, también te debes de fijar que estas células tumorales están agrupadas o no están agrupadas. Mira, bien agrupaditas, ¿no? Acá y acá. ¿Y todo qué son? Células tumorales. La agrupación que nos dicen que es de origen epitelial, ¿sí o no? Pero acá, este libro es de Sácaro te dice que ya es un carcinoma. Muy bien, sí, compruebo que es un carcinoma porque las células están agrupadas. Compruebo de que es carcinoma, o sea, maligno, porque no veo o no me permite ver en dónde están ubicadas. ¿Por qué? Porque todas están ocupando el espacio. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué cosa está haciendo? Están invadiendo. Acá hay una invasión que no me permite ver. Entonces,
la conducta me está diciendo o me está haciendo que yo sospeche o que diga que sí, se trata de una neoplasia. Otra cosa, como nos dicen que se trata de un carcinoma de células escamosas y el origen lo tiene, ¿qué cosa? La epidermis. Y bueno, miren, estas agrupaciones tampoco no están agrupadas sino más, porque estas tratan de seguir un orden, o sea, tratan de seguir un orden, ¿por qué? Porque tratan de imitar a las células. Miren, se agrupa y comienza, ¿no?, el orden. La que está más externa se supone que tratan de imitar, ¿qué cosa? A la capa basal de la epidermis, que son las células basales, ¿no?, más grandecitas, etcétera. Acá un poquito que no se ve muy bien, pero estas que están afuera son diferentes a estas que están acá. Siempre las que están en el borde tratan de imitar a las células basales y el resto a la capa escamosa. Miren, como escamitas alrededor comienzan a crecer. Y es más, algunas de estas también forman, ¿qué cosa? Queratina. Porque dice que no solo imita morfológicamente a las células, sino que también tratan de imitar en su función. ¿Cuál es la función de la epidermis? Bueno, la epidermis que revista la piel, producir queratina, ¿no?, para la protección de la piel. Y aquí también ellas comienzan a producir queratina. Pero ¿por dónde podrás depositar su queratina? Si están agrupadas en el medio. Acá hay uno. Acá, a pesar de que, mira, parece bien redondita, todavía no forma queratina. Células. Acá creo que están tratando de conformar. Acá no hay todavía. Creo que la única agrupación de células tumorales que está formando queratina es esta que está acá en el medio. ¿Y a esto cómo le llaman? Le llaman la perla queratina. ¿Está? La perla de queratina. Entonces, quiere decir que estas células tratan de parecerse o no tratan de parecerse a la epidermis. Sí. Y más aún, si encuentro qué cosa, queratina. Esta dice que puede ser una neoplasia maligna diferencial. Porque sé de dónde se origina, porque tratan de conformarse o de imitar a las capas de la epidermis y también de producir la queratina. Tratan de imitar la. Bueno, cuando se trata de origen mesenquimatoso, a todos las neoplasias voy a utilizar el término sarcoma. Por eso tienen que tener bien comprendido cuáles son de origen epitelial y cuáles son de origen mesenquimatosos para decir carcinoma o para decir sarcoma, ¿no? Entonces todos los de origen mesenquimatoso tendrán que usar ustedes. Ejemplo, hemangiosarcoma, que es un tumor maligno que se ha originado de los vasos sanguíneos, cuya célula originaria, ¿cuál es? La célula hemorroide. Criterios de malignidad. Y aquí nos pone, ¿no?, características que nosotros debemos de identificar cuando examinemos un tumor maligno. Claro, que no te vas a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 ya. No vas a encontrar todos estos, pero debes encontrar uno. Como por ejemplo, comenzando en orden de importancia, pleomorfismo, que puede ser celular o que puede ser nuclear. En algunos casos, la forma de la célula no se va a ver, pero el que nunca falla son los núcleos, que se nota mucho. Luego tenemos la hipercromasia. Los núcleos se tiñen intensamente. ¿Por qué? Porque presentan gran cantidad de ADN, porque son células que están proliferando. Luego tenemos también la pérdida de la polaridad. Células que crecen desordenadamente.
Han perdido ¿qué cosa? Esa base que sustenta o que se apoya o que se adhiere a la matriz extracelular. Y por eso unas están encima de las otras, desordenadamente. A eso le llaman la pérdida de la totalidad. Luego tenemos la mitosis. Para solamente un criterio de malignidad en general será mitosis, ¿no? Las mitosis típicas, que puedes encontrar muchos casos de mitosis o muchas figuras de mitosis en diferentes campos donde vas a examinar. Puedes encontrar 5, 6, no sé, dependiendo de la proliferación o de la agresividad del tumor que crece a una mayor velocidad. El nucleolo prominente, que puede ser uno, o más de uno también. Los bordes infiltrantes, el borde no se respeta, claro. Si estamos examinando una muestra de tumor y llegas hasta el borde, hasta el fin de la muestra, y ves que hay células tumorales, entonces puede decir que tiene bordes infiltrantes. Y que es posible que a ese que le han sacado este tumor le vuelva a crecer. Porque ahí en el paciente se han quedado más células. La desmoplasia dice, bueno, la desmoplasia es que elabora colágeno, o sea que tiene un intersticio bastante desarrollado. La metástasis no es celular, pero sí es un criterio de malignidad y creo que es la primera característica distintiva de una neoplasia maligna, la metástasis. Cuando la metástasis se comprueba, y ahí no tienes por qué dudarlo, ¿no? Es maligna. Y bueno, la afectación linfática, que también forma parte de la metástasis. A distancia necesariamente tiene que ser por vía sanguínea, y la linfática, la afección linfática que llega hasta el nódulo linfático renal. Bueno, dice el criterio de malignidad izquierda y derecha. La izquierda. Criterio de malignidad. Dice pleomorfismo celular y nuclear. Aquí no, diferente forma y tamaño. Bueno, yo no le noto muy bien la forma de la célula, pero si los núcleos sí. Por eso dice anisocariosis y anisocitosis. Anisocariosis, marcada anisocariosis, que significa que tiene diferente forma los núcleos, y anisocitosis, que tienen diferente forma las células. En el derecho, acá, nos habla de que hay una hipercromasia, las células están azulitas, bien azulitas por la cantidad de DNA, y un citoplasma que no se nota, poco desarrollado. Por eso es que la relación núcleo-citoplasma está dificultada. El núcleo está del mismo tamaño del citoplasma, por eso puede ir uno. Esos son los efectos que se acaba de hacer. Y luego nos habla acá del incremento en el número de las mitosis. Dicen que acá tenemos bastante mitosis. Sí, ¿puedo apagar la luz? Ya, pero no se duerme. Al que duerme, ¿qué le hacemos? De bajo punto. Bueno, he querido que se apague la luz justamente para poder ver las figuras de mitosis, ¿no? Miren, los cromosomas que están en la línea ecuatorial, ¿no? Que se le denominamos ¿qué? Metafase. Cuando los cromosomas se comienzan a condensar y forman como una especie de ovillo, esto se llama la profase. Otra más.
Oye, no veo más, creo que también esta es una propase. Acá creo que sí ya se han alejado. Bueno, pero nos dicen que hay incremento en el número de las mitosis, ¿no? De 6 por 2.37 milímetros. Yo supongo que la haya ya la habrán medido. Sí, hay varios, ¿no? Que no se notan en el ecran, pero casi. Para ni tanto. Bueno, ya ustedes ya lo verán, ¿no? Allá por la casa. Recuerden que cuando las células entran en mitosis, ya no, el núcleo ya no se ve, porque justamente están en mitosis. Diagnóstico de eso. Bueno, ¿saben de qué órgano se trata o tejido se trata? ¿O qué estructura es esto? Es un hueso. Esto es la epífisis, la diáfisis por acá, y es así. Por si acaso, no crean que lo ha cortado. Nunca no se ha cortado nada. Así se ha presentado. Así está. A ver, ¿qué quieres tú que sea? ¿Una neoplasia benigna o una neoplasia? ¿Y qué características has visto que te he dicho que es una neoplasia benigna? ¿La invasión de qué? ¿Cuál? ¿Todo esto? Se ha penetrado. Ya. ¿Y todo esto qué cosa es? ¿Y esto de acá qué es? Porque nada se le ha hecho, ¿no? Se le ha agarrado, se ha sacado, se ha limpiado un poco, por supuesto, para poder ver esto. ¿Y la destrucción? Porque acá no le he cortado para que tú lo veas. Así está, así se ha presentado. Pero mira, ¿no está? ¿Así se ve un hueso? ¿Cómo es el hueco? Entonces acá hay una destrucción, ¿sí? Ahora mira, lo que debería de ser el hueso, el tejido óseo, miren cómo está. Así es el tejido óseo. Que tenga estas, no sé, prolongaciones en forma de nódulos irregulares que crecen irregularmente, miren, y que dentro forman también una cavidad. Acá hay coágulos aquí. Entonces, y bueno, ¿y de qué neoplasia podrán sospechar que se trata de esto? ¿Algo que ha venido y ha crecido y ha destruido o que ha surgido de acá del mismo hueso? Es un hueso largo. ¿Cuál es? ¿De qué sospecha? No sospecha de nada. Castro. ¿Qué cree que es? La médula. Inga. ¿Qué es? Ay, porque ya está la segunda vez que veo la trampa. Claro, podríamos sospechar por último que surja justamente de ahí que es el hueso, monstruos, además que es un hueso largo. Que generalmente está relacionado con los huesos largos y con las razas que son grandes. Las razas grandes. Y esta nos dice, es una metástasis, por si acaso, es la superficie de un hígado. Y en la superficie del hígado, pues vemos estos crecimientos que todavía no hacen relieve en la superficie, pero cuando se hace un corte, vemos que esto no es superficial, sino que también está creciendo en la profundidad del organismo. ¿Es una metástasis o es una neoplasia propia? ¿Qué dicen?
que me enseñen más el hígado. Si puedes enseñar más el hígado y si puedes enseñar todo el hígado. Porque si yo veo en el hígado que esto se repite por todo lado, entonces te está diciendo que está llegando, ¿por qué? Está llegando por vía patógena, ¿sí? Una distribución de todos el órgano, siempre tienes que pensar que eso está viniendo por y si es una metástasis. ¿Qué le parece esto? Es un corazón y lo han cortado a propósito para que tú puedas ver esto. ¿Ves estos crecimientos? Pequeñitos, mucho más pequeñitos, pero están bien. ¿Cuántas hay? Grandes. Es más, ¿no? Si tú ves acá también en el endocardio, también sobresalen algunos crecimientos. Entonces hay un crecimiento y una distribución por todos sitios, por todos lados, de diferente forma, con diferente tamaño, ¿no? Algunos más pequeñitos, otros un poco más. Entonces esto ya te está diciendo que por dónde está viniendo también, ¿por dónde? Por la sangre. Y es el perro. Ese perro es bastante infiltrante, ¿no? Y es también de un color gris, blanquecino, es hermoso. Acá también se puede ver, miren este crecimiento ya que rompe la forma porque son más o menos redondeaditos, que tienen un diámetro, y acá no, alargado, acá también más pequeños, pero que puedo verlo también a través del ojo. Y les digo que ese canino, que no sabemos de qué si es hembra o es macho, podemos sospechar de una de las neoplasias que son bastante frecuentes en los animales, no solamente en el canino, sino en los animales domésticos, que viene a ser el linfoma. Bueno, esta es una toma de un caballito detrás, donde ves la cola y todo esto que tú ves acá, que está negro, es la zona perineal. A ver, ¿ves el ano? Por ejemplo, ¿ves la vulva? Tampoco, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que más llama la atención? El color. Oscura, ¿no? ¿Qué tipo de tumor tiene esa coloración? ¿Qué? ¿Los mela? No. Los mela. Entonces, miren que el crecimiento tumoral, están levantando la cola y acá levantando la cola, que es la base de la cola, miren, aquí están las masas tumorales que deforman y acá también están, ¿no? Todo el periné, ha invadido todo el periné, la base de la cola y aún más allá. Masas nodulares negras se encuentran comúnmente debajo de la cola, alrededor de la vulva, que no la vemos, y tampoco el ano. También puede crecer cerca de base de las orejas, alrededor del cuello, así como alrededor de los ojos. Este tipo de tumor es el más reportado en caballos que tordillos, que tienen de repente el pelo blanco y la piel algunos oscuros, estimándose que un 70-80% en los caballos mayores de 15 años. Cuando hablamos o como acá, ¿no? Los perros, que puede también crecer este melanoma, también es oscuro, no miren oscuro, ha crecido tanto que está viendo como una especie de grietas, o se rompe ¿qué cosa? La encía, ¿no? La abre y forma úlceras que le producen un dolor intenso a la niña. El animal no quiere comer. El animal inclusive puede babear, produce más saliva porque siente la irritación y estimula la mayor cantidad de producción. Entonces, son malignos. Claro, son malignos. Los melanomas son malignos. Ahora, porque dice, no, pues, recuerda, la excepción a la regla es el linfoma y el melanoma. Miren, y esos que crecen en la boca muchas veces son mucho más agresivos que los que crecen en la piel. Un detalle importante, el perrito es negro, ¿sí o no? No hay duda, pero también mira, la cavidad oral está pigmentada, ¿no?
Sí. El paladar es totalmente negro. Entonces, hay una mayor predisposición, podemos llamarlo, en aquellos perros que tienen la cavidad pigmentada. Y no importa que sea toda pigmentada, sino que parte de ella también sea pigmentada. Otra cosita más, miren la lengua. Miren acá este nodulito chiquitito, negrito. ¿Será metástasis o no será metástasis? Sí. Claro, ¿no? La lengua del perro no está quieta. Habrá pasado por ahí también por el dolor, tratando de por pasar la lengua le calma, pero también ya ha comenzado a crecer. Supongo que debe estar asociado también a alguna solución de continuidad para que las células puedan estar creciendo también a este nivel. Integremos lo que más. ¿Alguna vez haces esto? Nunca. Como el tumor benigno, nunca se metástasis, nunca leo. Dice, busca imágenes de cada criterio de malignidad en diferentes tumores. De repente en tus muestras, ¿cómo se identifica cada tipo de figura mitótica? Mira, acá por ejemplo, ¿no? Aquí están los cromosomas en la línea ecuatorial, a veces se le llama ¿qué cosa? Metafases, ¿no? Pero las mitosis atípicas, donde hay una, dos, bipolar o tripolar. Esa es la mitosis atípica. Claro, tú no vas a ver el uso, pues, ¿no? No se ve, pues, no intentes verlo tampoco, ¿ya? No te mates viendo lo que no hay. Eso es lo peor. Miras, no sé qué, miras, pero sí que mirando. Bien, ahora seguimos con la siguiente clase que los bien. ¿Qué conoces? ¿Qué sabes? ¿Sabes cómo se inicia? ¿Sabes cuál es la causa? Bueno, no te preocupes que no sepas la causa porque hasta ahora la estoy investigando bien. Se sabe que hay sustancias que son precancerígenas, ¿no? Sustancias cancerígenas. Que la exposición constante y con el tiempo puede llegar a sufrir cáncer. Por ejemplo, lo que fuman bastante. Por ejemplo, los que comen mucha carne o embutidos. El hecho de utilizar sustancias conservantes también es un problema. El hecho de comer tus chicles hay de diferentes colores, o tus gaseosas, ¿no? Morada, verde. Todo exceso es malo. Pero también el que sea frecuente, repetitivo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Reflexión, ¿para qué piensa? Reflexión dice de la nada, puede surgir un cáncer. Claro, también puede haber una predisposición genética. También de repente puede ser hereditaria, ¿no? Qué miedo. Chicos, ya terminamos. Puede ser realidad o no. Yo siempre con esperanza. Dice que al finalizar esta sesión, tú vas a aprender las bases teóricas de la biología molecular del cáncer. Así que no te duermas, no te duermas. Vamos a hablar de los determinantes moleculares del cáncer. Vamos a hablar acerca de las bases moleculares del cáncer. Vamos a hablar un poco acerca de lo que estaba comentando ayer, ¿no? Del mecanismo que hace que las células se transformen, pero que no sabemos cuál es la causa. Porque la causa puede ser diversa, pero sí vamos a hablar del mecanismo. Oye, ¿cómo es posible que una célula se pueda transformar? De eso vamos a hablar. ¿Y cómo se produce? Entonces dice, primero, para partir de esto, para poder entender cómo se puede transformar, necesariamente tenemos que mencionar aquí a la división celular. Porque la división celular,
normal, fisiológica, está controlada y regulada, siempre. Hasta la hiperplasia está controlada. Bueno, los eventos donde los epitelios se regeneran constantemente también está controlado. Todo está controlado, ¿no? Y por dos sistemas, uno que estimula y el otro que inhibe. Uno que estimula la proliferación celular y otro que es el que regula, es el que inhibe esta proliferación celular. Y por eso todo anda bien, ¿no? La normalidad de los tejidos divisores. Entonces, estos sistemas consisten en sustancias elaboradas por la misma célula, a la cual le llaman autorregulación, o productos de las células vecinas también, o de la matriz extracelular, o que también pueden provenir de otros tejidos. O sea, rómpete la cabeza, ¿no? Bueno, pero si te acuerdas de todo lo que es estudiar biología y fisiología, a eso responde. Ahora, si hablamos de determinantes moleculares o de la biología molecular del cáncer, como dice la teoría estructural y funcional de Robbins y también Zachary, nos dicen lo siguiente: aunque las células tumorales pueden presentar una amplia variedad de alteraciones genéticas, aunque los tumores compuestos por células tumorales tienen alta variedad genética, normalmente, dice, unas pocas de estas alteraciones se denominan mutaciones puntuales. Quiere decir que a través de estas mutaciones impulsadoras, son las principales, ¿no?, que han producido ¿qué cosa? La transformación de la célula a una célula. Y bueno, estas van a ser responsables de este desarrollo tumoral, de que este haya crecido y se está expresando como un. Estas mutaciones impulsadores suelen afectar ¿a quiénes? Suelen afectar a dos tipos de genes. ¿Quiénes son? Yo comenzaría por esto. Los protoncogenes, que son los que estimulan la proliferación celular, y los genes supresores de los tumores, que no son otra cosa que los genes que regulan la diferenciación y la proliferación celular. Entonces, a estos niveles necesariamente tiene que haber una alteración, como dice acá, pueden ser o son mutaciones, y por eso le llaman mutaciones impulsadoras. ¿Tú lo has visto cuando dice se necesitan impulsadoras de ventas? Bueno, acá son los impulsadores, pero de mutaciones. Bien, entonces dice, los cambios que se producen a nivel pueden ser cambios genéticos o pueden ser cambios epigenéticos, alteración de la actividad sin cambiar las células, que colaboran para transformar una célula normal en una. Acá viene también el concepto clónico, ¿no? Porque basta que una sola célula se transforme para que pueda dar lugar a las células hijas con los mismos errores genéticos. Va a seguir siendo una célula. Por eso, acá viene el concepto de clónico, ¿no? Que todas vienen de qué? De una célula que se ha transformado. Ahora no dice, así que yo puedo pagar la. ¿Sí? ¿Qué no tiene? Acá está pagado. Yo igual lo voy a pagar. Nos dice, ojo, dice, son genes celulares, los protoncogenes. ¿Qué son los protoncogenes? Los protoncogenes son genes que están presentes en todas nuestras células. Por eso dice, son genes normales que regulan el crecimiento. No, ellos no regulan el crecimiento, ellos estimulan el crecimiento, ¿no? Estimulan el crecimiento y la diferenciación celular. Cuando hablan de diferenciación celular acá, están hablando de que la célula madure, o sea, ser una célula joven, pero que sea madura. ¿Y cuándo es madura una célula? Cuando cumple su función. Existen aproximadamente 100 protoncogenes. Y esos protoncogenes dice que pueden codificar factores de crecimiento, receptores de crecimiento, reguladores del ciclo celular,
proteínas de unión con el ADN, factores de transcripción, entre otros, que ya se cansaron y además no hay que llenarte la cabeza de cosas más densas y más conscientes. Bueno, de eso depende el desarrollo embrionario. Miren, la cicatrización de las heridas, la regeneración, que eso significa la reposición de células, que normalmente envejece, ¿no?, y muere luego de cumplida su maduración o su diferenciación. Bueno, los protooncogenes pueden sufrir alteraciones en su estructura. Y cuando sufren estos cambios en su estructura, pueden transformarse en ¿qué cosa? En oncogenes. Que puede ser cambios en la secuencia de los ácidos nucleicos, al que le llaman ¿qué cosa? Las mutaciones. O pueden ver por pérdida de algunos segmentos del cromosoma, que se llaman las deleciones, o traslado de un sector cromosómico a otro cromosoma, que se llama la translocación. Pueden haber también cambios en la transcripción. Entonces, cuando estos protooncogenes, por cualquiera de ellas, donde el que más sucede con más frecuencia de esos tres es la mutación. Las mutaciones son las más frecuentes, que producen estas alteraciones en la estructura. Entonces, estos protooncogenes se van a convertir en ¿qué cosa? En oncogenes. Por esos daños que pueden sufrir, o esos cambios que pueden sufrir. Los oncogenes tienen valor pronóstico o como orientadores de la terapéutica. Es decir, que si nosotros podemos detectar estos oncogenes, debe ser molecularmente, ¿no? No vas a poder ver con los oncogenes. Necesariamente tiene que haber un estudio molecular, y si van a encontrar esos oncogenes, pues ya tienen un valor pronóstico, ¿no? O se toma como valor pronóstico para poder orientar la terapia, seguir con este paciente que tiene cáncer. Por eso hay pruebas genéticas, de las cuales tenemos las moleculares, las citogenéticas, las bioquímicas, etcétera, para diferentes cánceres. Bueno, algunos oncogenes que se sobreexpresan en varios tipos de neoplasias. Tenemos el KRAS, el NRAS, el CMYC o MAIS, CFOS y otros. El ENCOFEC ERB2, que se encuentra activado en el 30% de los cánceres mamarios y relacionado con mayor agresividad tumoral, con mayor compromiso, o sea, axilar, o sea, de la mama hasta la axila, y menor sobrevida, ¿no? Y cuando quieren hacerle de repente un tratamiento con extracción del tumor, hace una extracción de tipo radical. Ya está tomada la mama y también la axila, o la tomo, inclusive hasta la espalda, tratando de abarcar ¿qué cosa? Aquellas de repente que nódulos linfáticos que ya también están tomados. Y sacan todo. Y realmente queda una mutilación bastante amplia. Bueno, estos oncogenes también nos dicen que pueden llegar a producir o codificar proteínas llamadas oncoproteínas, que son las proteínas que van a ser utilizadas ¿para qué? Para poder, para la sobrevivencia de las células tumorales, ¿no? Proporcionar nutrición para las células tumorales. O genes que van a codificar oncoproteínas para la supervivencia de las células tumorales. Y aquí nos sale una tabla de la lista de estos protooncogenes, o de los protooncogenes, ¿no?, que se van a convertir en oncogenes. Aquí está la categoría de factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, de proteínas que participan en la traducción de señales. Aquí están los barras, etcétera, que estamos hablando, o los proteínas reguladores nucleares, como el MYC, el MAIS, el NMAIS, o reguladores del ciclo celular, como las ciclinas y las sinasas dependientes de ciclinas. Entonces, aquí habla acerca, miren, ¿no?, como factores de crecimiento. El protooncogen es así, ¿no? ¿Se acuerdan de los factores de crecimiento? El factor de crecimiento alfa o el factor de crecimiento del hígado, de los hepatocitos. Su protooncogen es el HGF también. ¿Y cómo se pueden activar? O sea, ¿cómo se puede transformar este protooncogen en un oncogen a través de la sobreexpresión?
Ahí te dicen, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver el modo de activación en el tumor, o sea, que transforme a la célula, vas a ver que el que tiene mayor, que se repite de este modo de activación, ¿quiénes son? Las mutaciones puntuales, ¿no? Las mutaciones puntuales son aquellas, ¿no? Aquellos modos de activación que transforman estos protoncogenes en oncogenes. Y esto está relacionado con algún tipo de ¿qué cosa? Con algún tipo de cáncer. Por ejemplo, ¿no? A ver, el factor activador, el factor transformante, factor de crecimiento transformante alfa, ese es el protoncogen, el modo de activarse o de transformarse en un oncogen en la zona de expresión, y el tumor, ¿cuál será? Un astrocitoma. Y recuerden que todo las neoplasias del cerebro, del sistema nervioso central, siempre son ¿qué cosa? Malignos, ¿no? Hay muy pocos que sean benignos, es maligno. A ver. El carcinoma de mama tenemos el ER1 y el ER2 por mutación, el ER1 adenocarcinoma de pulmón y el ER2 por amplificación puede dar un carcinoma de mama. El neuroblastoma, mutación puntual del receptor ALK con los receptores de factores de crecimiento que pueden dar reservas. Después, acá las proteínas que participan en la transducción de señales, proteína G de unión GTP, KRAS, mutación puntual, tumores de colon, HRAS, mutación puntual, tumores de vejiga y riñón, NRAS, mutación puntual, melanomas y enfermedades hematológicas malignas. Bueno, ahí tienes. ¿Aquí cuántos hay? La cuenta dice que existen 100. Y acá, bueno, están relacionados a la transformación de estos protoncogenes en oncogenes, y esta es la lista de tumores que puede dar lugar a esta transformación. Esos son oncogenes. Ahora hablemos de los genes que inhiben o que controlan ¿qué cosa? La proliferación. ¿Cómo se llaman? Los genes supresores del cáncer. Pero los genes supresores, dice, son los encargados de contrarrestar a los protoncogenes, o sea, son los que controlan a los protoncogenes, o sea, en forma normal o fisiológica. Ellos son los que regulan la proliferación o el crecimiento, o sea, hasta acá nomás, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si estos reguladores se pierden? Si estos que controlan la proliferación no están, se dañan, ¿quién los va a controlar? Nada. Entonces, ¿qué va a surgir de ahí? Bueno, nos dicen que, bueno, los protoncogenes son los que controlan o que regulan a los protoncogenes y cumplen su función de dos maneras claras. Bueno, ahí vamos a ver. Existen un aproximado de 30. ¿Y los protoncogenes cuántos serán? 100. Imagínate. 100 y 30 que controlan. Es importante el control. Bien. Así que no te enojes cuando te controlan. Me dice, oye, ¿qué le vas a venir? No te demoras mucho. ¿Qué está haciendo tu mamá? Está haciendo el trabajo fisiológico, normal. Porque imagínate si no hubiera quien te diga eso, ¿qué sería de tu vida? ¿Qué sería? No te puso a pensar en eso. Bueno, entonces dice, los genes supresores incluyen genes que controlan ¿a qué? Al ciclo celular, controlan la apoptosis, la reparación del ADN, ¿no? Y otras vías fundamentales. Algunos de estos genes supresores actúan como frenos. Dice, oye, solito, ya nomás te me paras. ¿Y para que dé lugar a qué? Para que dé lugar a la reparación del ADN. La mayoría de los genes supresores son recesivos. Los genes supresores, bueno, pero no deben ser recesivos. Hemos dicho que los genes supresores son ¿qué? Dominantes. ¿Sí o no? Ahora, el daño que producen necesariamente actúan como unos recesivos, ¿no? Porque para que pierdan su función,
los genes supresores, necesariamente se tiene que dañar ¿quiénes? Los dos. ¿Sí o no? Si no están los dos dañados, él puede cumplir su función como los reguladores y los controladores. Bueno, es decir, que compromete un alelo materno-paterno y que proveniente de la línea genital. Claro, si un individuo nace con un alelo de un gen recesivo dañado, todavía puede ejercer la función de ¿qué? De regularse. Pero si se daña el otro alelo, ahí sí se perdió el control. ¿Y el resultado cuál es? El cáncer. Bien. Dice, lo que es que comprometen un alelo que puede ser materno o paterno, entonces el individuo nace con ese defecto. A lo largo de su vida puede producir otras mutaciones somáticas del otro alelo y lo que desencadena, ¿qué cosa? Neoplasia juvenil. Si queda el chico con neoplasia, ¿qué desencadena? El cáncer, porque estamos hablando de la biología molecular del cáncer. Por eso Knudson, ¿no?, puede formular de manera precisa, ¿no?, su hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis de Knudson? Knudson dice de los dos golpes. ¿Qué significan los dos golpes? Que necesariamente se tiene que dañar los dos alelos de este gen recesivo para que pueda surgir el cáncer. Eso es lo que dice. Ahora, Knudson no te dice, oye, mira, me va a producir el daño de mi alelo. No te dice quién produce el daño, sino te dice dónde se produce el daño. Te dice el mecanismo, pero no te dice cuál es la causa. ¿Sí o no? La causa no estamos hablando, estamos hablando del mecanismo que nos puede llevar a ¿qué? A la transformación de una célula en una célula cancerígena. Entonces, Knudson dice así, ¿no? Su teoría de los dos golpes, su hipótesis de los golpes, habla acerca de la relación de los dos alelos de esos genes recesivos, ¿no? Por eso dice, ¿y esto? ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo llegaron a hablar o a decir que esto sucede así? Porque se pusieron a estudiar una enfermedad bien rara, que era el retinoblastoma. ¿Y qué es el retinoblastoma? El retinoblastoma es un cáncer a la retina que producía ceguera, producía tumor y ceguera de los ojos. Había niños que se presentaba el cáncer en los dos ojos